Hola amigos, yo soy el Dr. Raidán y el día de hoy que estés viendo este video espero que estés gozando de plena salud. Si no estás gozando de salud y te encuentras cursando por alguna enfermedad, espero que te recuperes pronto. El día de hoy les voy a hablar sobre signos vitales. En particular vamos a hablar del signo vital que se trata a la temperatura corporal. La diferencia entre signos y síntomas es que los signos se pueden medir. Por ejemplo, yo puedo medir la temperatura y obtener una cifra, pero no puedo medir la intensidad de dolor. Para cada persona es diferente. Y vamos a hablar entonces de la temperatura. La temperatura es un signo que nos va a alertar sobre algo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Generalmente nos avisa que estamos pasando por alguna infección o alguna alteración a nivel corporal, y es un signo generalmente de defensa. O sea, el cuerpo está tratando de defenderse contra bacterias o virus que los estén atacando, y por eso es que reacciona de esa manera violenta, elevando nuestra temperatura. Todos tenemos temperatura, pero va a llegar un momento en el que vamos a tener una temperatura que vamos a denominar febrícula y una temperatura que vamos a denominar fiebre. Es importante saber que para tomar la temperatura, las únicas maneras que podemos hacerlo de manera acertada es con un termómetro. Hay personas que utilizan el método más común, que es con la mano, al que yo denomino tentómetro, pero ese no es una manera adecuada de tomar la temperatura, y vamos a utilizar el termómetro. El termómetro más fiable y económico que vamos a encontrar es el termómetro de mercurio. También encontramos los termómetros digitales, que son los más fáciles de leer, y vamos a encontrar otra gama de termómetros más especializados, como los termómetros ópticos y los termómetros infrarrojos. Pero vamos a hablar nosotros solamente de los más básicos: el termómetro de mercurio y el termómetro digital. ¿Sale? El termómetro de mercurio se compone de una ampolla de vidrio que contiene mercurio precisamente, y este va a ser el sensor. Y para leerlo, pues tenemos que conocerlo. Tenemos que saber que el termómetro es de forma piramidal y tiene tres lados. Esos tres lados van a contener diferentes datos. Una nos va a dar una escala numérica y una escala tipo regla para poder diferenciar entre punto 5, punto 6, punto 7. Y en la parte de atrás generalmente vienen las especificaciones del termómetro, pero que viene pintada de blanco o amarillo en algunos casos, que sirve para hacer un contraste para que podamos observar el mercurio. Va a ser un poco difícil con respecto a la cámara, vamos a tratar de enfocarlo de la mejor manera para que podamos ver. Si nos damos cuenta, en este caso tenemos el mercurio que sale de su ampolla, y vamos a ver un filamento o una línea muy delgada, un poco más oscura, y después una línea que se vuelve más tenue. Y si se dan cuenta, la línea más oscura en este caso está llegando a antes de los 35 grados. Voy a girarlo un poco para que se pueda ver mejor. Entonces aquí es donde vamos a darnos cuenta, y así es como lo vamos a hacer. Para que yo pueda leer este termómetro, lo voy a poner de la siguiente manera. Lo voy a acercar hacia mi cara, lo voy a poner a la altura de mi horizonte visual, viendo los números hacia adelante y la parte blanca hacia atrás, y lo voy a girar para que yo pueda ver lo que les mencioné hace rato. Para que yo pueda tomar la temperatura con este termómetro, tengo que ponerlo en el lugar donde voy a tomar la temperatura durante un periodo de 3 a 5 minutos. Y los mejores lugares para tomar la temperatura, o los que nos van a dar una temperatura lo más acercada posible a la temperatura corporal, son en donde hay mucosas. Por ejemplo, la temperatura oral, la temperatura rectal y la temperatura vaginal. Sin embargo, cuando vamos al médico, pues casi no utiliza este tipo de lugares, o estos lugares para tomar la temperatura, pues porque tienden a ser invasivos y poco higiénicos para compartir el termómetro con los demás pacientes. Entonces vamos a recurrir por lo más común, que es en la vía axilar. Cabe destacar que, como no es la temperatura más exacta, siempre tenemos que incrementarle 0.5 de lo que nos dio el resultado de la axila para tener una lectura lo más acercada posible. Entonces,
tenemos que cerciorarnos que esté el termómetro a 35 grados o menos para poder tomar la temperatura, y de preferencia específicamente que sea a 35 grados. Yo ya lo hice. Esta parte, que es el sensor, tiene que estar en medio de mi axila, no tiene que atravesarla, porque entonces el sensor no lo está haciendo. Entonces tiene que quedar completamente en medio de mi axila para que el termómetro pueda marcar. Antes de que yo lo coloque, nadie debe tocarlo de esta manera porque puede alterar la temperatura del termómetro. Yo en este caso lo estoy haciendo porque quiero ejemplificar qué es lo que no debes hacer y qué es lo que sí puedes hacer. Entonces lo voy a colocar en mi axila, lo vamos a dejar durante 5 minutos en lo que explicamos sobre el termómetro digital. El termómetro digital es más sencillo, es más fácil de manejar. Generalmente solamente tienen un botón de encendido. Y este botón de encendido, pues simplemente lo voy a prender, y una vez que está prendido, pues va a empezar a marcar. En este caso me va a marcar una L porque tiene una baja temperatura, puesto que no lo estoy colocando en ningún sensor. Sin embargo, si yo empiezo a tocar el sensor, mi temperatura corporal va a empezar a mover el termómetro. Sin embargo, pues la mano no es lo suficientemente caliente como para hacerlo. Este termómetro en particular de esta marca me gusta porque es flexible. Este termómetro, al ser flexible, pues nos va a permitir colocarlo en las cavidades oral y rectal sin tener riesgos de lastimar. Pero lo vamos a utilizar también en la vía axilar. Entonces se prende y se espera que se haga un sonido bip, estilo alarma de reloj, y es cuando la temperatura pues vamos a poderla leer. En este caso, como ya pasó el tiempo, ya me dio la temperatura, lo voy a volver a apagar y lo voy a prender y lo voy a colocar en mi axila. Así vamos a poder comparar los dos termómetros para que podamos ver y discernir cuál va a ser un poco más exacto el uno del otro. Ahora, en las curiosidades, quiero decirles que la temperatura está regulada en una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. Nuestro hipotálamo es el que va a mantener nuestra temperatura regulada. Eso quiere decir que nosotros, aunque estemos en un ambiente muy cálido o muy bajo, va a mantener nuestra temperatura corporal lo más acercado a lo normal, gracias a nuestro hipotálamo. Y para eso vamos a depender de hidratación, también de agentes externos. Si estoy en una temperatura muy baja, pues tengo que mantener mi cuerpo caliente mediante chamarra, suéteres, gorros, para mantener nuestra temperatura corporal. Y si estoy en un ámbito muy caliente, pues la hidratación es la que nos va a ayudar a mantener este control. Es muy importante que yo les diga que la temperatura corporal, si supera los 38 grados, se llama fiebre. Y nos va a causar fiebre maligna, o nos va a causar algún problema, llámese convulsiones febriles, en los niños menores de 5 años con la temperatura llega a más de 40 grados. Pero recuerda que solamente va a suceder en niños menores de 5 años. Si tú tienes 6 años, la temperatura llega a 40 grados, pues no va a subir, no va a haber mayor riesgo. Ya tengo la lectura, tengo 36 grados, 36.4 grados, y ya. Ahora voy a compararla con el otro termómetro para que lo podamos ver. Lo voy a leer primero. Tengo 36 grados. Si te das cuenta, el filamento más grueso llega hasta los 36 grados. Recuerda que la axila no es la mejor manera de tomarla, entonces lo voy a aumentar a 36.5 grados. Entonces te comentaba yo que si una temperatura en un niño menor de 5 años llega a 40 grados, puede convulsionar. Entonces es muy importante que la temperatura nunca llegue a esos grados. ¿Qué vas a hacer si tienes un niño menor de 4 años y tienes que bajarle la temperatura? Para empezar, no te desesperes. Ese es el principal error. Lo primero que tienes que hacer es utilizar medios físicos. Si tú lo llevas al hospital, lo que van a hacer es meterlo a bañar en agua tibia. Puedes hacerlo en casa. Mételo a bañar
en agua tibia durante unos 20 minutos. Tienes que mojar su cabeza, su espalda, todo su cuerpo, de preferencia que sea en una tina, pero mucho ojo que el agua tiene que ser tibia, no caliente y no fría. Si es fría puede causarnos un shock que inclusive puede llevarnos a casos más graves, como ocasionarnos una muerte por choque. Entonces tiene que ser tibia. El baño tiene que durar aproximadamente 20 minutos y después de esos 20 minutos entonces vamos a tomarle la temperatura. Si la temperatura bajó, entonces es cuando podemos salir a buscar atención médica para que podamos encontrar la causa y podamos atenderlo. Recuerda que no tienes que automedicarte. Si tú tienes algún médico de confianza, es el momento de acudir. Si tú ya superaste los 5 años, no quiere decir que no tienes que atender una fiebre de 40 grados. Lo único que quiere decir es que el riesgo de que tú convulsiones, pues ya se fue. No vas a convulsionar, pero también tienes que controlar esta temperatura. Date un baño, igual de agua tibia, que dure 20 minutos. Ponte compresas de agua tibia en el abdomen, bajo las axilas, entre las ingles. Y eso nos va a ayudar a mejorar la temperatura. Cuando la temperatura ya ha bajado de los 40 grados, entonces acude a tu médico. Yo soy el Dr. Raidán y esto fue cómo tomar la temperatura. Antes de que me despida, de todas maneras vamos a enseñar cómo bajar el termómetro. Es muy importante que este termómetro lo tengamos siempre en 35 grados. Entonces, una vez que termine mi lectura, voy a tomarlo entre mis dos dedos, índice y pulgar, firmemente, y lo voy a agitar. Si yo lo hago de esa manera, entonces voy a conseguir bajarlo a 35 grados. Una vez que está allí, ya lo hice. Pero si te diste cuenta, no lo hice así. Si lo hago de esta manera, nunca va a bajar la temperatura del termómetro. Tengo que tomarlo firmemente y agitarlo de esta manera. Entonces, eso sí es todo sobre cómo utilizar el termómetro y sobre el signo vital que tiene que ver con nuestra temperatura corporal. Hasta luego.